Somos Alba y Yago. No, somos Yago y Alba. Entiéndete a ti, entiende tu mundo. Mi nombre es Yago, soy una persona normal y corriente que un día decidió desarrollarse personalmente en todos los sentidos. En esto junto a Álvaro Lampozo, que es mi pareja actual y por vida ya. Esta herramienta de la ley del espejo para mí ha sido un cambio muy importante en mi vida. Yo empecé a desarrollarme bastante hace más de 3 años. El tema empresarial, desarrollo personal, emocional y diversas cosas, aunque yo ya me había trabajado de otras formas, a través de licencias deportivas y a través del baile, que también tiene mucho que ver con el desarrollo personal. La ley del espejo, ¿qué es la ley del espejo? Literalmente es un espejo de nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros nos miramos al espejo, vemos justo la parte inmensa de nuestra imagen. Entonces, la ley del espejo lo que hace es mostrarte lo que eres a través de lo que ves. Vale. Ahora vamos a hablar de nuestra historia. Nuestra historia base a cuánto nos ha ayudado el espejo, primero como personas individuales y en pareja, ¿vale? Personas individuales. Yo utilicé la ley del espejo muchísimo, estudié un montón, lo empecé a desarrollar, lo básico, es decir, si yo me siento por algo, es porque algo externo me ha hecho seguir mal. Entonces, solo el hecho de eso es un espejo, ¿no? Entonces, yo ahí, al utilizar la ley del espejo, reflexiono y digo, vale, me siento mal por algo externo. Primero, por siento mal. Por ejemplo, han hablado mal de mí y yo me siento mal. Entonces, si a mí me importa lo que piensen los de mí, me va a afectar algo externo en mi interno, ¿sí? Entonces eso es la ley del espejo básica. Entonces, analizar cuando te sientes mal, cuando estás triste, cuando te sientes bien, todo eso en cada situación, porque esta herramienta es súper válida y al utilizarla conscientemente se evoluciona un montón porque aprendes patrones sin hacer grandes cosas. Y es súper sencillo aplicarlo a nivel individual. Otra cosa es ya cuando lo aplique en pareja, eso ya es otro movido. Aún así, en pareja, que lo comunique Alba, que también tiene mucha experiencia, le metió al principio bastante caña con la de espejo, hasta que envió ella y me metió caña. Hola a todos. Bueno, decir que... ¿cómo decirlo así suavemente? La del espejo te vuelve un poco loco, te ayuda muchísimo y te vuelve loco. Porque llega un punto que todo lo ves, o sea, todo lo puedes analizar y puedes caer de todo. Con lo cual es un poco, bueno, bastante evidente. Y al mismo tiempo pues se requiere sobre todo muchísima humildad personal en lo complicado de este tipo de análisis, de este tipo de crecimiento personal. Todo el crecimiento personal requiere humildad, aunque la ley del espejo creo que un poquito más, ¿sí? Porque es entender que no todo es, o sea, espero partir de la base de que todo es reflejo nuestro, es partir de una egocéntrica, pero al mismo tiempo entender lo que hacen los demás es también nuestro reflejo, es decir, que es también origen nuestro. Entonces ahí es donde se requiere la humildad brutal. A nosotros en la relación, o sea, a mí y Yago, cuando éramos amigos, me estuvo metiendo mucha caña con eso, muchísimo. Lo disfruté. Mucha caña me estuvo metiendo. Yo lo recibía, me daba a entender, todo. La verdad que me ayudó muchísimo. Y luego cuando empezamos a salir, como yo ya había entendido pues cómo funcionaba todo, pues se las devolvía. Me vino la vuelta. Entonces, esta herramienta, ahora hablando seriamente, es muy útil
para de alguna manera ver lo que tenemos que sanar nosotros. No siempre es fácil verlo, no requiere, o sea, ser pacientes con vosotros mismos porque no es algo que de la noche a la mañana entendáis completamente, ¿sí? Pero sí que es bueno empezar a preguntar cosas. Más entenderlo es empezar a preguntarse, a ver opciones. Es decir, ¿me pasa algo? Pues en plan, hostia, ¿y esto puede ser por una herida mía? A ver, vamos a abrir el chat. Eloy, será de tu micro de Zoom. Sí, dale al símbolo de... Espera. Sí. O sea, sale como pantalla de Eloy conectando el audio, en plan, como que está esperando a que haga. Ahora sí. ¿Está listo? Ahora, ¿verdad, Eloy? Mm. Abajo a la izquierda. Ah, bueno, sí, muy bien. Complicado. No lo he hecho y nada. Vale, pues seguimos, ¿sí? Básicamente tenéis que ser pacientes con vosotros mismos. Y cuando os pase algo, básicamente es la clave preguntarse a uno mismo qué opciones puede haber. Es decir, no sé, me pasa algo con él, ¿no? Un conflicto. Y es como, wow, me ha pasado esto por algo mío, o sea, ¿por qué ha pasado esto? ¿De dónde ha surgido esto? ¿Ha pasado por esto, por esto, por esto? Aunque no tenga nada claro, pero que os abráis a entender, que os abráis a las posibilidades. La ley del ojo es eso, y a medida que vais avanzando vais a ver los ciertos patrones y vais a decir, anda, es esto. O sea, no una llave maestra. Sí, o sea, es entrando en un punto de ciencia más elevado. ¿El oído bien? A un punto de conciencia más elevado para ir entendiendo más, ¿sí? Bueno, sigue, amor. Y la parte que ha dicho antes Alba, que todo parte de nosotros. Es decir, no es que seamos literalmente egocéntricos, sino que nosotros al ser vivos, al ser conscientes de que somos como personas, como seres humanos, vemos todo de nuestros ojos y todo lo interpretamos nosotros. Es decir, yo veo a un gato y lo interpreto a mi manera, ¿no? Manuel verá al gato y lo interpretará a la suya, pero el gato es el mismo y lo podemos interpretar de manera diferente. Sí, es verdad. Vale. Entonces, es muy importante que sientes de que la ley del espejo es una herramienta que te hace a ayudarte a ti mismo, a entenderte y a ver cómo eres internamente. Es decir, tenemos tres partes dentro del cerebro, ¿vale? El consciente, que es el que estamos acostumbrados a ver, pues lo que sabemos, lo que tenemos en mente, todo lo que vemos, todo lo que está accesible. Luego está el subconsciente, que es una parte que está un poco más oculta, aunque, por ejemplo, cuando te acuerdas de algo, ese acordarte viene subconsciente y puede salir al consciente. Y luego está el inconsciente, es el 90% de lo que somos, según dice Carl Jung. Entonces, si el 90% de lo que somos está en el inconsciente y no lo vemos, ¿cómo vemos lo que somos? ¿O cómo sabemos quién somos? Entonces, a través de esta herramienta, y hay muchas otras, se puede llegar a ese 90% poquito a poco, ir descubriendo todo nuestro potencial, al fin y al cabo. Porque detrás de ese 90% hay un potencial dentro de nuestros corazones. ¿Vale? Pues ahora sí. Vale, la parte básica, lo que hemos dicho. Lo que sucede fuera es un espejo de nuestro interior. Es decir,
somos totalmente responsables de cómo reaccionamos ante lo que pasa externamente. Total. En el momento que nos hacemos responsables de que todo lo que sucede alrededor es para nosotros, es una enseñanza para nosotros, está pasando porque nosotros tenemos que ver algo que tenemos que no somos conscientes, y el espejo es la forma más directa de hacerlo consciente, claramente con una previa reflexión. Podría poner un ejemplo, pues estoy andando por la calle y veo que un chile al suelo, y a mí me molesta y me cabrea muchísimo, porque me molesta, vale, ha hecho una mala acción según lo que yo creo, según mis creencias, vale. Ahora, me interesa a mí como persona positiva que quiero crecer enfadar ante esa situación y ya. Primero, no. Lo segundo, si deseo cambiar las cosas, puedo ir a hablar con el chico de manera asertiva, aceptar eso y evitar yo enfadarme y molestarme por algo que primero no forma parte de, es decir, la externa. Otra cosa es cómo reaccione yo, ¿vale? Entonces vamos a ir dando un poquito de diferentes partes de espejo, es decir, ahora acabo de explicar lo básico, ahora Alba va a explicar los 4 principios y luego yo explicar un poco variantes que yo he ido desarrollando conforme iba aprendiendo otras herramientas que las he ido mejorando, y a mí personalmente me ha servido muchísimo para evolucionar considerablemente. Está bien puesto, sí. Vale, hablé del espejo, no quiere decir, yo me estuve en paranoia un tiempo, como todo, literalmente todo, ¿no? Era por mí. No es así tampoco. Es decir, todo es un reflejo de nuestro, o sea, nuestra vida la creamos nosotros, eso sí es cierto, es una porción de nuestro interior y de nuestra conciencia, pero no todo lo que sucede fuera realmente es porque yo tenga que crear algo dentro o tenga que darme cuenta de algo, ¿sí? La clave está si me afecta o no me afecta, ¿vale? Aquí lo dice bien claro. Si hay algo que me molesta del otro, por ejemplo que ha dicho Yago del cigarrillo por la calle. Si yo, por ejemplo, fuese un fumador y yo también tirase cigarrillos por la calle, a mí no me molestaría. Probablemente, ¿vale? No significa que tenga que cambiar, significa que eso no es reflejo para que yo cambie. Lo vería de otra manera, ¿vale? Si yo soy fumadora y alguien tira un cigarrillo en la calle y yo soy súper pro de la ecología, obviamente me molestará, ¿vale? Entonces, eso es justamente lo que está dentro de mí. ¿En qué sentido? Pues primero en gestionar mis emociones con respecto a los demás. O sea, que yo tenga un pensamiento no significa que todo el mundo lo tenga que tener, eso es solo, ¿vale? De entender y de estar sobre todo por experiencia. Entonces, esa parte primero la tendría que entender. Segundo, pues siguiendo el ejemplo que yo hago, si yo quiero cambiar algo, quizás acercándome a esa zona de manera cívica y dándoselo a explicar, cambiaría algo. Si no, una tercera y una cuarta opción. La tercera es recoger la colilla yo y tirarla. Y la cuarta es ignorarlo, tratar de gestionarlo y entender que todo el mundo va a tener su conciencia y no puedo cambiar a todo el planeta, solo no cambiar a mí y a las personas de mi entorno, ¿sí? Segundo, lo que el otro molesta de mí, si me afecta, está dentro de mí. Es decir, si él, por ejemplo, si tenemos un conflicto y él me dice que le molesta algo de mí y a mí me jode que le moleste, es el espejo para ambos. Para él, que le está molestando, y para mí, porque me molesta que le moleste. ¿Vale? Es un poco así enrevesado, pero es bueno entenderlo. Y lo que él tenga que trabajar dentro de sí mismo, eso no significa que sea lo mismo que tenga que trabajar yo. Sí, pueden ser dos cosas diferentes. Ahí ya viene el que nuestra relación es algo muy distinto, porque son espejos opuestos, ¿sí? Entonces, somos reacciones otras del mismo origen. Entonces ahí es un poco más complicado y sí que suele ser lo mismo o lo opuesto justamente, ¿sí? Pero en alguien que tú interactúas por la calle, esa segunda premisa no va a ser lo mismo. Seguramente, no tiene por qué, lo que tenga que trabajar esa persona de lo que tienes que trabajar tú,
¿sí? Ahora viene algo bonito. Lo que me gusta del otro y realmente le destaco muchísimo, es decir, que es que esta persona la veo siempre, no sé, súper deportista y tiene, ¡buah! Es una pasada, o sea, es una pasada lo que... Ese potencial que es en esa persona también está y el deseo de tener ese potencial también está en ti, ¿sí? O sea, tanto el potencial como el deseo de desarrollar. Lo que comúnmente se llamaría envidia, ¿sí? Pero no es envidia como tóxica, sino que es enfocado a lo positivo. Admiración. Exacto. Entonces, la que tiene envidia lo lleva a una emoción tóxica, pero al final está aplicando la misma ley del espejo. Es decir, si tú tienes mucha envidia de otra persona, seguramente es porque ese aspecto lo explica bien para ti. Aunque de la escasez. Sí, aunque desde la escasez, exacto, no de una acción. Entonces, el resultado es el mismo, salvo que la manera de enfocar las acciones es totalmente opuesta, desde la abundancia o desde la escasez, ¿sí? La última es que el otro le molesta de mí. Si no me afecta, solo está dentro de él. Esta es igual que la segunda, salvo que la segunda se refiere a las personas porque a ti también te molesta, y esta solo se refiere a esa persona porque a ti te la reparo. ¿Vale? O sea, es decir, solo le molesta a esa persona, con lo cual no es tuyo. ¿Sí? Es entender que tiene que gestionarlo él o ella y ya está. Vale. Eso también es muy importante. Es decir, por ejemplo, cuando tú haces algo que a otro le molesta y tú no sabes por qué le molesta, pero le ha molestado y te lo haces saber y tú dices, bueno, pues gestiona. Claro, entonces un ejemplo que nos pasó el otro día, ¿sí? Que alguien pues del pasado, ¿no? Sacó una situación pues tensa y nos reclamó algo concreto. ¿Sí? A nosotros nos afectó, ¿sí? Es decir, nos afectó diferentes posiciones de diferentes actitudes, pero nos molestó, nos afectó. Y no nos molestó desde el enfado, sino que nos afectó desde el afectar emocionalmente, ¿sí? En ese momento hay algo ahí que nosotros también tenemos que gestionar. O sea, no lo que la persona no haya superado eso y tenga que gestionarlo por su cuenta, sino que si te lo reclama y a ti te duele que te lo reclame o te pone hecha esa situación, obviamente también tienes que gestionar tú algo, miedo a conflictos, miedo a defenderte, miedo a algo, alguna cosa, ¿sí? Es decir, la inseguridad o quizá aceptar algo que hiciste, ¿no? Y eso te duele también aceptarlo y tengas que hacerlo. Hay algo que te está regando, entonces es darle un poco la vuelta y decir, vale, ¿qué está dando aquí, no? ¿Por qué? La clave de todo es literalmente preguntar, ¿sí? Que os hagáis preguntas, que reflexionéis, que le deis la vuelta a las cosas, que intentéis, aunque complicado, lo sabemos por experiencia, ver las cosas desde perspectivas diferentes, ¿sí? La ley del espejo es eso. Y eso os va a dar un crecimiento de humildad tan grande, crecimiento interno. Simplemente, pues eso, que cuesta mucho la parte humilde, ¿vale? Cierro con esta parte, es decir, el hacer eso, el aplicar eso a vuestra vida, va a hacer que vuestra vida dé un vuelco muy grande a nivel de desarrollo y de crecimiento. ¿Por qué? Porque constantemente os estaréis preguntando qué cosas debéis cambiar en vosotros. Y tampoco hay que coger la postura victimista, ¿no? De culpabilidad, de wow, todo es culpa mía. No, o sea, es decir, ese es el otro extremo, ¿sí? Es decir, hay que cogerlo desde la abundancia, hay que cogerlo siempre desde el crecimiento, nunca desde el sentirse culpable. Y eso también es complicado, y más pues cuando intentas analizarlo en pareja, ¿sí? Lo más importante considero que es que hacerte responsable de ti. O sea, es decir, si tú ves un espejo de otra persona, que no le digas, no, es tu espejo. No, tú hazte responsable de lo tuyo y conforme tú vayas creciendo y des el ejemplo de crecimiento, otros harán lo mismo. Quiero dejar claro esto. Vale, pasa a la siguiente, amor. Vale, esto es un tema que con una ayuda de una amiga que sabía muchísimo de patrones familiares solamente, me enseñó mucho, que se llama Yogi, o se hace llamar Yogi. Me enseñó mucho del tema de los patrones familiares
Y cuando ya aprendí cómo funcionaba, lo mezclé con la ley del espejo y es un aprendizaje impresionante, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros somos como hemos convivido con nuestra familia desde la infancia. Entonces, según cómo hemos actuado, tenemos unos espejos familiares. Es decir, pues por ejemplo, lo más fácil, ¿no? Pues tenemos un padre y una madre. Pues, ¿qué espejo nos da nuestro padre? ¿Qué espejo nos da nuestra madre? Y si tenemos hermanos, pues ¿qué espejo nos da nuestro hermano? O nuestra hermana. Y luego nuestro propio espejo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la vida, como atraes lo que eres o lo que necesitas aprender, aparte de tus espejos, que ya lo hemos hablado antes, están los patrones familiares. Es decir, tú vas a traer espejo. Esto lo recalco para ver la diferencia de, ¿vale? O sea, no vas a traer a tu padre, a tu madre y a tu hermano o a tu hermana en la calle. Lo que pasa es que vas a traer personas que reflejen a tu padre, que reflejen a tu madre, que te reflejen a ti mismo en algún momento y a tu hermana, a tu hermano, hermanos, lo que sea. ¿Por qué? Porque tú tienes una máscara cuando actúas con tu padre, del ego, me refiero, o sea que no eres esencia completa, sino que por diversas situaciones en la familia, totalmente normales, para todo el mundo, y ese es el aprendizaje que tenemos que sacar, la vida te va a poner personas que te van a dar resistencias, que te va a doler, te va a doler, y vas a tener que reflexionar sobre ello para aprender. Y a la vez que tú reflexiones sobre esas otras personas, vas a poder afianzar una relación más bonita, primero contigo mismo, y por consecuencia con tu padre, con tu madre, hermanos, hermanas. Esto es una herramienta de verdad que quizá es un poquito más avanzada. Quería dar como diferentes variantes para que cada uno escoja la que quiera, la que necesite, la que más le mueva, o incluso todas. Yo estaré aquí junto con Alba para explicaros más a fondo, ya sea por Instagram, por WhatsApp o de la manera que sea, este tema, porque considero que es muy importante. Entonces, si tenemos una familia en casa y cuando salimos a la calle nos encontramos, entre comillas, otra familia, no digo que sea familia igual, sino que van a ser personas que espejan esa parte de la familia, primero, es más fácil aprender a través de otras personas que no sean tus padres. ¿Por qué? Porque tus padres está la confianza, está el vínculo emocional muy fuerte y los conflictos son mayores por el exceso de confianza, ¿vale? Entonces, si tú conoces a una persona nueva que te espeja a tu padre, la autoridad de tu padre, estoy poniendo ejemplos, no quiere decir que sea así siempre, ¿vale? La autoridad de tu padre, el haz esto, el haz lo otro, si yo digo esto es porque es así, y punto. Estoy dando ejemplos, no quiere decir que sea así para todos, ¿vale? El cómo gestionas tú eso y cómo le comunicas lo que tú sientes a la persona para poder comunicarse y poder expresar la incomodidad, lo que tú sientes, cualquier cosa, va a cambiar totalmente luego en casa como hables a tu padre, ¿vale? Si lo haces conscientemente, es importante, ¿vale? Esto lo dejo aquí, ¿vale? Porque se puede extender mucho, ¿vale? Y todo va por etapas, es decir, según el momento en el que estés, te van a aparecer más personas que te espejen a tu madre, más personas que te espejen a tu padre, a tu hermano o incluso a ti mismo, según el punto de desarrollo en el que estés. Y me gustaría también añadir algo antes de pasar de diapositiva. Normalmente las parejas, esto coinciden los psicólogos, coinciden los terapeutas energéticos, coinciden las personas que lo viven, o sea, es decir, hay como un punto global bastante común, ¿sí? Que las parejas literalmente que tenemos, en algún momento, o sea,
¿cómo lo explico? Es decir, ya sea la definitiva o no, va a espejar algo de nuestra madre o nuestro padre. Es decir, si somos chicos, si sois chicos, pues la pareja que atraigáis va a ser espejo directo de vuestra madre en algo, ¿sí? Es decir, en algún paradigma, en alguna forma de ser o de actuar, en algo, si no tiene por qué ser calcado, ¿vale? Pero va a tener puntos en común y al revés. Las mujeres atraemos a hombres que nos permiten sanar algo de nuestros padres, también, ¿sí? Que nos reflejan algo de nuestros padres. Repito, sea la persona definitiva o no sea la definitiva, ¿vale? Es decir, esto no es que sea la definitiva te espeje y los demás no, ¿sí? Te espejan todos en algún punto, eso lo otro aparte, y es importante aprender cuando una relación no va bien, ¿sí? O no os vaya bien en un futuro, ¿sí? O no esté yendo bien en un presente, depende del punto en el que esté cada uno, aprender qué es lo que os tenía que enseñar esa relación o lo que os tiene que enseñar esa relación con respecto a vuestro padre o a vuestra madre, que seáis chicos o chicas, ¿sí? Es decir, sacar un aprendizaje, sacar algo que tengáis que aprender o que tengáis que desarrollar o que hayáis tenido que asumir, ¿sí? O un miedo que hayáis tenido que dejar de tener, un bloqueo que hayáis tenido que desbloquear o que es recomendable que desbloqueéis, no sé, eso ya cada caso es un mundo, ¿sí? Pero es importante preguntarse el para qué, ¿sí? O sea, a nivel de crecimiento también es muy potente porque somos humanos al final y vivimos en una realidad en la que, bueno, tenemos muchas interacciones con muchas personas y si lo vemos desde ese punto de vista es un poquito más agradable, ¿sí? Vale, importante y potente. Heridas emocionales. Esto dejar claro que solo lo vamos a ver desde la parte de la ley del espejo, es decir, hay diferentes heridas emocionales que hablaremos en otras conferencias. Las heridas emocionales, todos tenemos heridas emocionales, vamos a traer las heridas emocionales contrarias. Es decir, si tú tienes una herida emocional, pongamos, de que a ti te encanta llamar la atención, por ejemplo, y la otra persona que atraigas va a ser justo lo contrario. Es decir, que sea más callado, que no le guste llamar la atención, o que le guste llamar la atención de otra manera. Ahí me gustaría puntualizar una cosa, ¿no? Si me permites. Se atrae la herida contraria en pro del crecimiento. Es decir, si se atrae la misma herida, es el típico caso de personas que dicen es que no se aguantan y duraron 2 días. Porque justamente tenían la misma herida y la misma reacción. Con lo cual, cuando pasa eso, automáticamente no es que tengas que aprender algo, es que directamente esa persona no aguanta ese tipo de relación, ¿sí? Es decir, las relaciones que normalmente duran más son las que parten de heridas contrarias, ¿sí? O sea, de heridas en las que te permite la otra persona evolucionar y ver algo que no ves. Qué bueno. Entonces, esto es sencillo realmente. Como hay diferentes tipos de heridas emocionales, pues vamos a traer justo la contraria para aprender a ver la nuestra. Y viceversa, la persona para aprender a ver la suya. Como se dice en la terapia de choque, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una herida emocional se activa, por así decirlo, se activa a la vez la de la tuya que de la otra persona, ¿vale? Y cada uno reacciona de manera diferente. Entonces, está en vosotros y vosotras gestionar esa herida emocional desde la paz, desde el observar cómo nos sentimos sin reaccionar negativamente, para poder primero aprender nosotros y por consiguiente, según cómo haya sido la reacción, si positiva o negativa de la otra persona, poder ayudarle a gestionar la suya, o al revés, o que esa persona la gestione excelente y nos ayude a gestionar la nuestra, ¿vale? Heridas emocionales. Sencillo, ¿vale?
ya las comentaremos más en profundidad. Vamos a dedicar seguramente un día por cada herida emocional cuando empecemos, sí, o sea, tratarlas todas seguidas porque esto realmente tiene bastante detrás, ¿sí? Entonces es importante aclararlas todas para que la gente podáis, pues eso, podamos analizarlas, podamos saber qué herida tenemos más, podamos mejorarlas. Y hay algo aquí, sí, me he carraspeado, eso es algo que tengo que analizar luego de lo que estaba diciendo. Conversaciones contigo mismo. Vale, esto es algo muy importante Interesante. que a través de la ley del espejo y del desarrollo constante de los patrones familiares también, me he dado cuenta que todo lo que comunicamos, absolutamente todo, al ser un espejo de nosotros mismos, es una conversación con nosotros mismos. Literalmente. Es decir, todo lo que yo estoy hablando es porque yo me estoy dando pistas a mí mismo de que tengo que mejorar. Ahora bien, necesito, a nivel de la ley del espejo claramente, que otras personas interactúen conmigo para yo darme cuenta de lo que yo hablo de mí mismo, que es lo que realmente es mi esencia y lo que realmente es mi ego. La máscara. Y cuando te das cuenta de eso, que fue en plan, wow, esto, pero es que estoy hablando conmigo mismo, porque claro, partiendo de la base de que desde el nacimiento hasta el día de hoy hemos recogido una clase de información, ya sea de nuestros padres, de las noticias, del colegio, de los amigos, de la música, de conferencias, de libros, de lo que sea, somos quienes somos hoy, según la información que hemos escuchado y según las decisiones que hemos tomado en base a la información que hemos escuchado y hemos entendido. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a conversar hacia afuera, pero realmente con nosotros mismos, según toda esa información. ¿Vale? Esto es muy importante también. Es decir, si yo ahora escribo un libro o Alba escribe un libro, va a ser una conversación consigo misma que seguramente le sirva a muchas personas, esa conversación consigo misma, pero es una conversación porque es la información que ella tiene en sí misma de todo lo que ha vivido y lo transmite. ¿Vale? Pasa al siguiente. Y ahora viene el kit de la cuestión. Conversaciones con otras personas. Si nosotros cuando hablamos con otras personas, porque realmente nosotros no le hablamos, esto es un poco más profundo, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, de verdad no dudéis en preguntarnos, porque esto ya es como bastante ahondando en la ley del espejo. Quería dar como diferentes claves, hay más variantes, ¿vale? Aunque quería dar como las más principales que a mí me han servido, ¿vale? Es decir, como nosotros hablamos a otra persona desde la conversación con nosotros mismos, aunque le hablamos al espejo de la otra persona, es decir, yo veo a Alba no como es Alba, sino como yo veo el reflejo de Alba. Es decir, si Alba hace algo que a mí me incomoda, es porque yo no acepto algo de mí. No porque Alba sea mala o haga algo que... No, es su culpa. No. Es algo que yo no acepto de mí y Alba me lo refleja. Porque si no fuese así, no le afectaría. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos conversaciones con otras personas, esto ya va enlazado con la parte del pensamiento, de la reacción del pensamiento, del sentimiento, del orden, ¿no? De cómo funciona esa reacción. Si yo comunico la conversación conmigo mismo a Alba, Alba no entiende literalmente lo que yo digo desde mi información, entiende lo que yo digo desde su información, es decir, desde lo que ella ha comprendido desde que ha nacido hasta el día de hoy, con todo lo que ha escuchado, con todo lo que ha visto, con las experiencias que ha vivido, y yo le hago de reflejo con un pensamiento. Por eso muchas veces pues yo hablo, ¡buah! Pues a mí me pasó que fui por la calle y vi un gato gris. ¡Buah! Un gato gris. Pues yo vi un gato gris en Irlanda, cuando iba con mi padre de vacaciones.
enlazamos lo que entendemos y creemos que tiene relación con lo que la otra persona habla para interaccionar con otras personas. ¿Vale? Entonces, realmente estamos en un mundo, esto es llevarlo a lo exagerado para comprenderlo mejor. A nivel metafísico. Exacto. Estamos en un mundo que estamos en conversaciones todo el rato con nosotros mismos y que lo único, según esta teoría, ¿vale? Que lo único que nos hace conectar con otras personas son los pensamientos que esa otra persona con la que estás hablando tiene conforme de lo que tú estás hablando. Por eso hay veces que tú le explicas algo a alguien y dices, ¿por qué no lo entiende? Porque aún esa persona, primero, o no tiene la información que tú tienes, ni el recorrido anterior para obtener esa información, o tú no entiendes a esa persona y no sabes comunicárselo de la manera correcta para que lo entienda. Y ahí me ha venido otra reflexión que no había pensado hasta ahora. Si a nivel metafísico, ¿vale? Esto ya vamos a algo más profundo, ¿eh? A nivel metafísico, el mundo que vemos es un mundo creado por nosotros y las conversaciones o las vivencias que tenemos son vivencias y conversaciones creadas para que nosotros nos demos cuenta de algo creadas también por nosotros. Por eso, seguramente cuando alguien nos ignora, nos sentimos solos. Porque literalmente lo estamos. Wow. O sea, es decir, si la otra persona no reacciona a algo que hacemos nosotros o que decimos nosotros, no está entrando en el teatro de nuestra metafísica, con lo cual somos conscientes de que somos una única consciencia. Y cuando somos conscientes de eso nos incomoda. ¿Por qué? Porque la sociedad nos hace vivir hacia afuera en lugar de hacia adentro. Entonces, siguiendo esta, no sé si lo he visto bastante claro, siguiendo esta regla, ¿sí? Lo que duele más que es entender que nacemos, siempre se dice, ¿no? Nacemos solos, morimos solos, o sea, en realidad se nos dice, pero de una manera indirecta, ¿sí? Si el mundo que nos rodea, si nosotros dejamos de existir, ese mundo deja de existir. Para las otras personas existe, pero para ti no. Cuando tú te vas de una sala, dejas de oír esa conversación, dejas de saber lo que pasa en ese sitio. No puedes saberlo. No estás ahí, no forma parte de tu realidad. ¿Sí? Con lo cual, cuando entendemos eso, por eso nos incomoda tanto el meditar hacia nosotros mismos, el estar en silencio, el que las personas nos ignoren. ¿Por qué? Porque son cosas que nos hacen realmente ser conscientes de que lo único que hay es esto y esto. Eso ya a nivel metafísico, ¿eh? Ya nos vamos a más allá y ya me he tirado piedras a mi mismo tejado porque también me incomoda esta teoría, ¿sí? Sí, un estoy poquito. dando cuenta. Me incomoda un pelín. Pero no sé, me ha venido y he considerado oportuno compartírsela pues, a Manuel que nos está escuchando ahora, ¿no? Y a las personas que luego nos puedan escuchar en diferido. No sé si esto servirá de algo para que nos demos cuenta de algo bueno. A nivel de no sentir esa... Sí, o sea, imagino que eso es normal sentirlo al principio, pero después yo creo que nos puede hacer conectar con el no miedo a vivir, con el no miedo a experimentar, con el no miedo a morir el día que venga, ¿sí? Es decir, cuando entendemos eso, pues podemos conectar con que la vida es un juego creado por nosotros. No quiere decir con esto que podamos hacer todo lo que queramos sin consecuencias, porque todo tiene consecuencias, hay la ley del karma, que ya hablaremos en otro momento de las leyes del universo, ¿sí? Pero a nivel más así sencillo, ¿sí? No sé, parto de esa teoría de que veamos todo como una experiencia en la que tenemos que mejorar, ¿no? Como si estuviéramos jugando a plataformas de un videojuego y tuviésemos que ir progresando para ver nuevos mundos, ¿no? Pues lo mismo con la consciencia y lo que nos rodea. Brutal esa reflexión aquí en directo. Vale, y esta es una pregunta que os hago a vosotros, ¿vale? Ya que hemos estado hablando de la ley del espejo, ¿vale? Analizando
todo lo que hemos analizado desde diferentes puntos de vista, ya sea a través de patrones familiares, ya sea a través de la ley del espejo simple, ya sea de las conversaciones contigo mismo, ya sea de las heridas emocionales, ¿vale? Os dejo esta pregunta para todos vosotros, es decir, para las personas que lo estáis viendo ahora y las que lo veréis después en YouTube, que lo pongáis en los comentarios y pongáis desde el aprendizaje qué reflexión sacáis que si una persona que no conocéis de nada, ya sea viéndola en la tele, ya sea de que alguien os ha hablado de ella y ni siquiera la conocéis, ¿por qué os puede caer bien o mal una persona que no conocéis? ¿Qué sentido tiene que una persona que no conocéis os caiga mal? ¿Vale? Entonces, darle un poquito al coco. Utilizar esta herramienta para vosotros mismos os va a ayudar un montón si la utilizáis desde la humildad, como bien ha dicho Alba, desde el amor hacia vosotros mismos y desde el interés y la actitud de crecer constantemente. Sí, ¿vale? Nos lo compartís obviamente por los comentarios del vídeo. Por los comentarios del vídeo. Para que se pueda ver y todo. Y podamos responderos. Exacto, lo comentaremos, ¿vale? ¿Sí? Así que dale siguiente. Y listo, ahora pues obviamente solo Manuel primero, ¿vale? Después los demás en diferido. Pero no sé si tienes alguna pregunta. Supongo que es por algo de... Qué bueno, Manuel. La verdad que gracias, Manuel, porque has tenido, o sea, eres una persona con un criterio muy interesante y gracias por compartir, literalmente. Ahora el trabajo está en ti de ver qué estaría dentro de ti, ¿vale? Eso ya lo reflexionas tú contigo mismo, si quieres poner luego en el enlace de YouTube que subiremos cuanto antes podamos el aprendizaje, porque también será un aprendizaje compartir tu aprendizaje, ¿vale? Es muy importante, es decir, todo lo que tú aprendes tiene un valor en el mundo, porque para alguien puede servir. Ahora bien, no todo el mundo va a poder aprender de ti, no porque no quiera, sino porque igual no está preparado para aprender o no quiere estarlo, ¿vale? Entonces, lo dejamos por aquí. Cualquier pregunta, cualquier reflexión que saquéis, incluso igual podéis sacar algo que Alba y yo aún no sepamos y estaremos encantados de aprender de vosotros. Estamos en continuo aprendizaje, abiertos a saber, abiertos a evolucionar para tener una mejor vida con nosotros mismos. Y qué bueno que tengamos una gran relación con nosotros mismos para tener una mejor vida. Y me gustaría simplemente decir que mientras estábamos dando esa conferencia he tenido una idea que puede ser bonita, la verdad muy bonita, de mucho lo es. Vamos a hacer un enlace, ¿sí? Un formulario que va a quedarse abierto siempre, o sea, si Google Forms lo deja abierto, lo vamos a dejar abierto, para que podáis preguntarnos a nivel personal cualquier cosa de cualquier conferencia. Es decir, vamos a poner un enlace en el que ponga a qué conferencia hacéis referencia y cuál es la pregunta de vivencia personal que queréis resolver. Serán anónimas, ¿sí? Nosotros simplemente, o sea, aunque a nosotros nos venga bueno, sí, serán anónimas, o sea, no pondremos ni teléfono ni nada, simplemente no pediremos ningún dato personal, ¿vale? Lanzaréis la pregunta y nosotros las tendremos registradas. En el momento en que haya muchas preguntas de todas las conferencias que hemos ido haciendo, ¿sí? Que se vayan juntando, haremos un Zoom solo respondiendo a esas preguntas, para que las personas pues, puedan tener esa retroalimentación y puedan aprender unos de otros. Wow, qué bueno. ¿Sí? Me ha venido a hacer eso y la verdad, no sé, pues daremos vía libre. Si da resultado, porque hay preguntas, o sea, pues genial. aprovecharlo porque es un aprendizaje muy bueno, ¿eh? Ojalá cuando yo empecé a meterme caña con el espejo o con otras herramientas, esa reciprocidad tan bonita, qué buena idea, cariño, qué bueno. Pues bueno, dejaremos abiertos, si lo queréis aprovechar, encantados. Y si vemos que hay poquitas preguntas, pues responderemos personalmente y ya está, y esperaremos a que haya más. ¿Sí? Y bueno, y por hoy aquí acaba la conferencia. De verdad que estoy orgulloso de nosotros, ¿vale? Por poder impartir estas experiencias que nosotros primero
hemos trabajado en nosotros mismos para poder compartirlas y hemos visto que para nosotros nos ha funcionado en muchísimas cosas. De hecho, ya hemos ayudado a bastantes personas con estas herramientas. Entonces, ahora está en vuestra mano utilizarlas, desarrollarlas si queréis, o apalancaros en nosotros para trabajarlas más directamente, si así lo queréis. Un placer de verdad de corazón. Espero que os sirva muchísimo como nos ha servido a nosotros para crecer, para amaros a vosotros mismos, porque sois muy importantes en vuestras vidas. Y muchas gracias, Malón y Eloy, en este caso, que ha entrado Eloy, lo que pasa es que no ha podido quedarse, por el audio, y gracias por entrar a los dos, y gracias a todos los que lo vean después, y que estamos pues a disposición. Que vaya excelente, que tengáis un grandísimo fin de semana, o un grandísimo día, según el día que lo veáis. Pues un saludico. Chao.